Muchas gracias por haberme invitado. Gracias por estar aquí. Yo soy Miguel Sencaleper, originariamente de Argentina, pero vivo en los Estados Unidos y trabajo en el Centro de Delitos Informáticos de Microsoft, que somos alrededor de 100 personas, entre abogados, pero también hay ingenieros informáticos. Un poco de números para poner un poco en contexto por qué a Microsoft le interesa luchar contra el cibercrimen y colaborar con los gobiernos en este tema. Son alrededor de 200 días en promedio los que pasan una empresa o una persona sin saber que los ciberdelincuentes ya están en sus sistemas. Y durante esos 200 días se hacen de todo tipo de información. Eso es promedio, ¿verdad? Luego de 200 días recién uno se da cuenta que tiene el ataque. Entonces estos ataques que recién se estaban hablando, quién sabe cuándo empezaron. 140 países tienen armas cibernéticas y las están usando. Son más de 3 trillones de dólares los que se cree que por año se pierden a causa del cibercrimen en el mundo. Y por otro lado, 3,5 millones de dólares es el costo promedio para una empresa recuperarse de un ataque informático. Imagínense un banco, por ejemplo, un banco que tiene los depósitos de todos ustedes, ¿no? Ustedes confían en ese banco y luego tiene un ataque informático. ¿Cuánto tiempo va a tardar este banco en recuperar la confianza de los depositantes? ¿Y cuánto dinero le va a costar? ¿Qué hace Microsoft y por qué lo hace? En un mundo donde la tecnología de la informática se está moviendo a la computación en la nube, que es brindar servicios de software a través de la Internet justamente, es clave que esta Internet sea segura. Y es clave además que si las empresas que van a proveer servicios en la nube pretenden, como los bancos, tener sus depósitos, en nuestro caso, sus datos, hagamos algo contra aquellos que quieren vulnerar y podamos ofrecer la seguridad y la confianza necesaria para que puedan, aquellos que quieran, poner esos datos en los servidores de estas empresas. ¿Y qué hacemos? Hay 2 puntos principales. Uno, colaboramos con la justicia en proteger las poblaciones vulnerables. Muchos de los delitos cibernéticos pueden llegar a ser muy sofisticados, pero otros no lo son tanto. Simplemente se utilizan medios informáticos para cometer viejos fraudes, ¿no? Y generalmente atacan poblaciones vulnerables. Niños que son abusados, cuyas imágenes luego son distribuidas por Internet, o personas mayores a quienes llaman por teléfono a ofrecerle un servicio técnico y resulta que le piden la clave de administrador y luego le roban todos los datos y quién sabe qué hacen en su máquina. Y lo otro es, colaboramos con la justicia para combatir el malware. ¿Cómo colaboramos con la justicia en las poblaciones vulnerables? Tenemos un equipo de abogados en Estados Unidos que se encarga de colaborar con la justicia en acciones legales con aquellos que están utilizando ya sea nuestro nombre o el nombre de otras compañías, y eso se ve mucho. No sé si han oído hablar de la lotería de Microsoft. Yo me pregunto, ¿quién puede creer que se gana la lotería si no compró un boleto? Pero pasa, y mucha gente sí lo hace. ¿Por qué? Porque se aprovechan de poblaciones vulnerables, ¿verdad? Entonces, tratamos de crear concientización, pero también colaboramos para encontrar quiénes son. Como les decía, nosotros también tenemos un grupo de personas que son ingenieros de software y que desarrollan soluciones informáticas a los fraudes cibernéticos. El tema de la explotación infantil y FotoDNA, que es un software que crea una identidad, para aquellos que son un poco más techy, un hash, que permite identificar precisamente una fotografía, que luego, aunque sea modificada o puesta en otro lugar, esa identidad digital, ese algoritmo digital, uno puede luego igual seguir dónde está esa fotografía. Y lo utilizan empresas serias del sector, como por ejemplo Facebook, lo utiliza Google. Es algo que Microsoft desarrolló. Y esto se lo otorgamos gratis a las agencias que se ocupan de hacer cumplir la ley, una fiscalía, una policía. Y esto está disponible, y esta es una herramienta electrónica
que permite encontrar esas imágenes de niños abusados. Y, por ejemplo, si uno es Facebook, la puede dar de baja. Si una fiscalía puede identificar la imagen y ayudar en un arresto. Durante el año 2014 hubo 58 arrestos con el uso de esta tecnología. Y bueno, ahí está el sitio donde aquellos que califican, que son agencias de protección de la ley o de la justicia, pueden pedir que esta tecnología. ¿Qué hacemos con el malware? Este es un desarrollo muy interesante. Como ustedes saben, el sistema operativo Windows es uno de los que más se utiliza y por lo tanto también es uno de los más atacados y uno de los que más malware tiene, justamente por eso. Entonces Microsoft decidió tomar cartas en el asunto y pasar a la ofensiva. Pasamos a la ofensiva, decidimos dar de baja los servidores que controlan los botnets, por ejemplo, y lo hacemos ¿de qué manera? Lo que ven ahí es lo que llamamos un botnet, ¿verdad? Un servidor, a través de un malware, controla computadoras de usuarios. Los usuarios ni saben que sus computadoras están siendo controladas. Y se utiliza para todo tipo de actividades. Algunas son ilícitas, otras quizás no. Pero vamos a tomar el caso de actividades ilícitas, donde se utiliza, el usuario no sabe y un cibercriminal lo está controlando y a través de estas computadoras se están enviando fotos de niños abusados, o se está utilizando para ataques de denegación de servicio, o se está utilizando para robar claves en Internet. Microsoft ha desarrollado dos teorías. Una por la vía civil, donde nosotros utilizamos lo que se llama Trespass to Chattels, que en inglés, esto viene del francés, pero en inglés es una teoría de daño, de que cuando a uno le dañan su propiedad, uno puede pedir a un juez civil las medidas necesarias para que pare ese daño, pero también puede hacerse de la cosa que está provocando el daño. Esta teoría civil, que es del common law, no está codificada en ninguna ley, porque ha permitido que nosotros apliquemos esta misma teoría jurídica del derecho civil anglosajón a la informática. El sistema operativo Windows es nuestra propiedad, que podría ser, en el caso de la analogía que estaba haciendo, alguien que entró y me cortó un árbol en mi campo, ¿verdad? O me sacó una mata de café. Alguien vino a mi sistema operativo con un pequeño software y me lo modificó, ¿verdad? Entonces yo le digo al juez civil que están vulnerando mi propiedad. El juez civil da una orden, corta el acceso para que podamos cortar el acceso del servidor que controla las computadoras y redireccionamos ese botnet a nuestros servidores, de tal forma que nosotros lo podamos controlar y le podamos decir a la gente, aquí en las computadoras es donde ustedes tienen la vulnerabilidad. Esta información la compartimos con los CERTs y la compartimos con la justicia para que puedan limpiar computadoras de este malware. La otra es la vía penal, ¿verdad? Por la vía penal colaboramos con la justicia penal, con nuestra información técnica, de tal forma de que puedan identificar a quiénes son los ciberdelincuentes que están haciendo esto, controlando estas computadoras, haciendo estos ataques cibernéticos, y de tal forma de que puedan tomar las medidas penales correspondientes. Pero ahí Microsoft no es el actor principal, sino que es la justicia, ¿verdad? Y como les decía, colaboramos en darle esta información a los ISP, o sea, a las telefónicas, y a los CERTs. Como pueden ver ahí, este programa que lleva adelante el Departamento Legal nos ha permitido hacernos de 60 millones de IP addresses. Reciben nuestros servidores más de 400 llamados de estos malwares que hubiesen ido de otra manera, 400 millones, perdón, de llamados de este malware que de otra manera hubiese ido a aquellas organizaciones delictivas, ¿verdad? Y esto cambia constantemente. Y como pueden ver ahí, es muy interesante ver que Rusia está todo apagado, ¿ven? ¿Y por qué es eso? Porque uno de los malwares que atacan al sistema financiero tiene embebido un código que le dice, o sea, el malware está hecho para que no ataque computadoras en cirílico, y cirílico es el idioma de Ucrania y de Rusia. Entonces, de esa manera, como ellos están operando en Rusia,
la justicia no los persigue, porque los ataques no son en Rusia, no son en Ucrania, son en todo el resto del mundo. Esta información además la utilizamos para mejorar nuestros productos. Como les decía hoy, la computación en la nube requiere de confianza, ¿verdad? Que ustedes confíen que la empresa proveedora del servicio a través de Internet va a ser segura, confiable, no va a tener ataques y que además sus datos están seguros. Entonces, esa información la usamos para mejorar el servicio. Nosotros, a través de Azure, que es una plataforma, es como un, llamémosle, es una plataforma, es como un sistema operativo de la nube, ¿verdad? Que les permite a aquellos que hacer aplicaciones sobre esta plataforma, pero también les permite a las empresas que lo tienen saber si están infectadas con este malware y tomar medidas para limpiar sus computadoras. Permite saber si alguien se está subiendo al IP address de una empresa con alguna actividad sospechosa. Y por último le dice exactamente cuál es la infección. Esos son botnets conocidos, Config, Herbametal, Zero Access. No hay tiempo para explicarlos en detalle, pero les permite saber si su computadora o cualquier device con el que se están conectando a la red de su empresa o de su negocio tiene o no tiene este malware, de tal forma que el administrador del sistema pueda ir y corregir el problema. Bueno, por último, me gustaría, ya que estoy en el Colegio de Abogados y el interés de Microsoft, como les decía, es doble, ¿verdad? Es nuestro sistema operativo, es atacado, pero al mismo tiempo nos interesa que la Internet sea segura y sea un lugar de confianza. Entonces, me gustaría, ya que estoy en el Colegio de Abogados, decirle qué es lo que ustedes tienen que ver cuando un proveedor de servicios a la nube viene a querer venderle el servicio. ¿Qué es lo que ustedes tienen como abogados que ver, que tiene que ver con el tema de ciberseguridad, pero también tiene que ver con el tema legal y contractual? Estos son los 10 temas principales que hay que ver. ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Quién se va a quedar con el dueño de los datos? ¿Son ustedes o es la empresa que se va a quedar con esos datos? ¿Cuál es el tipo de uso y acceso que esta empresa que le va a proveer el servicio tiene con sus datos? ¿Lo va a utilizar para algo distinto a proveer el servicio? Muchas veces ustedes reciben ofertas de cosas que son gratis. No hay nada gratis en realidad. O sea, una aplicación que es gratis a veces utiliza la información del usuario para algo. No estoy diciendo que eso sea malo, lo que digo es que hay que leer y fijarse bien para qué van a usar los datos, ¿verdad? No tiene nada de malo, pero hay que verlo. Por último, ¿cuál es el tipo de protección, el acuerdo de protección de los datos que esa empresa le ofrece? ¿Qué tipo de protección de datos le está dando? ¿Está cumpliendo con las normas de la Comunidad Europea, por ejemplo? ¿O es una empresa que eso no le interesa y por lo tanto cuando se exportan los datos de Costa Rica a otro país, el procesamiento de esos datos no sigue los estándares, por ejemplo, de la Comunidad Europea? Eso es algo que mirar. ¿Qué tipo de acceso de terceros tiene esa data? ¿Qué pasa si viene un tercero y pide datos de mi empresa o mías que yo tengo en la nube? ¿Se la va a dar así nomás o va a seguir un proceso de legalidad? Es decir, va a seguir la ley que dice que un juez tiene que con una orden pedir información y de esa forma primero dirigir esa información al usuario y luego entregar esa información, o le va a entregar la información a cualquiera. ¿Qué otra cosa tiene que estar en el contrato? ¿Qué tipo de responsabilidad hay? Porque lamentablemente las cosas pasan, ¿verdad? Puede ser que haya un breach de información, se meta un hacker, le baje la información o que ustedes no tengan acceso. ¿Qué tipo de limitación de responsabilidad están dando? Esto quizás es más anglosajón, donde uno puede limitar la responsabilidad. Quizás para nosotros en el Código Civil eso de limitar la responsabilidad es relativo, ¿verdad? Pero hay que verlo, ¿verdad? Porque a veces estos contratos dicen que la ley aplicable es la de Irlanda. Entonces, ¿no? Esto hay que verlo. Por otro lado, ¿qué tipo de información me van a dar si mi información es vulnerada? Es decir, me van a notificar. Recuerden, 200 días pasan entre que alguien se mete en un sistema hasta que yo sé. ¿Y esta empresa cuándo me va a avisar a mí de que hubo un incidente de seguridad? ¿Qué tan transparente es? ¿Qué dice la cláusula del contrato? ¿Que me van a notificar inmediatamente? ¿Que me van a notificar en 30 días? ¿De que hubo un problema? Eso hay que mirarlo en el contrato. Por último, ¿qué tipo de verificación independiente? Porque es muy bonito todo lo que yo digo, pero lo digo yo que soy de Microsoft, ¿verdad? Entonces, ¿esta empresa se audita por un tercero?
esos reportes de auditoría que esta empresa hace de cómo maneja los datos, la seguridad, ¿se publican en algún lado? ¿Contractualmente me están diciendo a mí que yo voy a tener acceso a esas auditorías de terceros? Eso es algo que mirar en esos contratos. Y por último, ¿qué pasa con los subcontratistas? Porque el tema de ciberseguridad a veces se escapa por ahí. Resulta que la empresa es muy conocida, tiene mis datos, pero resulta que el subcontratista, ¿quién es? Un subcontratista que entró a revisar mis datos. O sea, la posibilidad de que ustedes puedan ver un listado de quiénes son esos subcontratistas y puedan ver que son gente seria, confiable y que puedan decir, a mí este subcontratista no me gusta. Eso es algo que en el contrato debería estar. Por último, ¿cuáles son los términos de uso del servicio y qué va a ocurrir si cambia el servicio? Muchas empresas ponen generalmente en los contratos que el servicio puede cambiar y que van a publicar los cambios del servicio. Pues quizá eso es algo que lo deberían mirar, porque a mí me gustaría que me digan que el contrato que estoy firmando ahora no va a cambiar mañana, ¿verdad? O cuando a la empresa se le ocurra. Y por último, ¿qué posibilidad tengo yo de salir? Porque una vez que yo estoy en un contrato en la nube, tengo mis datos ahí, ¿verdad? Entonces, yo si me quiero salir y quiero otro servicio de otra empresa o quiero directamente no tener más el servicio, ¿cuánto tiempo me van a dar a mí para bajar la información? ¿Y qué hace esta empresa con la información mía? ¿La elimina? ¿Se la vende a un tercero? Todo esto tiene que estar en el contrato y tiene que estar muy claro. Y por último, firmamos el contrato y los abogados decimos qué buen trabajo que hicimos, fantástico, pero resulta que el contrato hay que cumplirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa después del contrato? Después del contrato, uno tiene que mirar que el SLA realmente se esté cumpliendo. O sea, el SLA son los niveles de servicio que la empresa me dijo que iba a cumplir. Pero también hay que ver con qué empresa estoy contratando. Esta empresa con la que estoy contratando va a quebrar mañana y resulta que quebró y todos mis datos que están ahí desaparecen. Entonces hay que monitorear que las auditorías por terceros realmente, las auditorías que los terceros están haciendo realmente se publiquen y que sean para que las pueda ver. Y por último también que esta sea una empresa solvente, porque le estoy dando mis datos. Es lo mismo que un banco donde estoy depositando mi dinero, ¿verdad? Entonces tiene que ser solvente. Creo que con esto culmina mi exposición. Quería explicarles un poco qué es lo que hace Microsoft en temas de la lucha contra el cibercrimen, pero también darles un contexto legal que tiene que ver con la ciberseguridad, de qué es lo que tienen que ver cuando contratan con empresas computación en la nube. Creo que es interesante para una exposición en el Colegio de Abogados. Así que les agradezco mucho y cualquier cosa que ustedes quieran ahondar, yo le dejo mis datos al Colegio de Abogados y con gusto comparto información. ¿Ok? Gracias.